En el principio de devengo conocéis sobradamente la formulación, es muy similar, prácticamente idéntica a la que presentaba en los planes de cuentas anteriores. Como siempre dice que las operaciones deben registrarse o los hechos cuando deben reconocerse en contabilidad cuando se produce la corriente real de bienes y servicios con independencia de cuándo se produzca la corriente financiera que se derive de ellas. Y completa el enunciado el último párrafo, el segundo párrafo, aludiendo a aquellas operaciones sin contraprestación en las que no puede identificarse con facilidad una corriente real de bienes y servicios. Y en este caso asocia el registro contable a la variación de activos y pasivos que produce la operación. Lo novedoso de este principio de devengo respecto al enunciado en los planes de cuentas anteriores es el ámbito de aplicación. Con los planes anteriores, el principio de devengo se aplicaba exclusivamente al reconocimiento temporal de gastos e ingresos, que entonces eran el componente negativo y positivo del resultado económico patrimonial. En esta ocasión, desde 1 de enero de 2015, con este nuevo principio, se amplía el ámbito de aplicación y ya se utiliza el principio de devengo para registrar activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, es decir, para registrar elementos de carácter económico patrimonial. El principio de devengo no se utiliza para reconocer en contabilidad gastos e ingresos presupuestarios, solo para reconocer en contabilidad los elementos que figuran en el balance, sean activos, pasivos o patrimonio neto, y los que figuran en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios del patrimonio neto, es decir, los gastos y los ingresos. ¿Qué es lo que se requiere para registrar el devengo de una operación? Se requiere verificar que la prestación existe, la prestación de que se trate existe, y poder atribuirle una valoración fiable, sin que la utilización de estimaciones razonables se considere ningún atentado contra la fiabilidad. Es decir, que dentro de esa valoración fiable se encuentra el uso de estimaciones razonables. Esto es lo que hace falta para considerar que la prestación o la operación se ha devengado y que, por tanto, se ha generado un activo, un pasivo, un patrimonio neto, un gasto o un ingreso, ¿vale? Que tendrá reflejo en el balance, en la cuenta de resultados o en el estado de cambios del patrimonio neto. Y nos vamos a la imputación presupuestaria. Bien, de todos los elementos de las cuentas anuales, al principio de devengo, es decir, el criterio general de reconocimiento de registro temporal, se aplica a los elementos del balance, de la cuenta de resultados y del estado de cambios del patrimonio neto. A los elementos que figuran en el estado de liquidación del presupuesto, que son los gastos y los ingresos presupuestarios, como os decía, no se les aplica el principio de devengo, sino el de imputación presupuestaria. ¿De acuerdo? Y este principio contable lo que hace es recoger pronunciamientos básicos de la normativa presupuestaria. Y dice que los gastos e ingresos presupuestarios se deben imputar de acuerdo con los criterios de la clasificación presupuestaria. Naturaleza económica y finalidad para los gastos presupuestarios, naturaleza económica solo para los ingresos, y opcionalmente ambos en función del órgano que gestione el crédito correspondiente, clasificación orgánica. En el segundo párrafo es donde alude este principio al criterio temporal. Y dice el principio de imputación presupuestaria que las obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y gastos en general se imputarán al presupuesto del ejercicio en que se realicen. Este es el primer pronunciamiento del artículo 176 del texto refundido de la Ley de Haciendas. ¿De acuerdo? Presenta alguna salvedad en la normativa y añade que los derechos reconocidos que generan los ingresos presupuestarios se imputarán al presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden. Por tanto, el registro de gastos e ingresos presupuestarios lo concretamos en las obligaciones y derechos que genera su realización, obedece a este criterio de imputación presupuestaria. Y como vamos a ver enseguida, las condiciones para poder imputar al presupuesto son mayores, podríamos decir, que las necesarias para registrar desde un punto de vista económico-patrimonial, es decir, con criterio de devengo. Tenemos aquí la definición de gastos e ingresos presupuestarios y el criterio de reconocimiento que concreta el marco conceptual
en el apartado quinto de criterios de reconocimiento. Sabemos sobradamente que son gastos presupuestarios, son flujos que suponen el empleo de créditos del presupuesto de gastos de la entidad. Y cuando un gasto presupuestario se realiza, surge una obligación de pago presupuestaria. Obligación de pago presupuestaria que se tiene que reconocer cuando, de conformidad con el procedimiento establecido, se dicte el oportuno acto de reconocimiento y liquidación de esa obligación de pago presupuestaria. Bueno, hasta aquí nada que no conozcáis, ¿de acuerdo? La norma contable alude, como veis, al de acuerdo con el procedimiento establecido. No entra en cuál sea el procedimiento, si es un reconocimiento judicial, extrajudicial, declaración de lesividad, no, el que resulte de aplicación. ¿De acuerdo? La norma contable no se ocupa de esos aspectos procedimentales. Será el procedimiento que corresponda de conformidad con la normativa aplicable. En todo acto o en todo hecho económico que deba tener reflejo en la ejecución del presupuesto de la entidad, se distinguen dos aspectos que deben contabilizarse, el económico patrimonial y el aspecto presupuestario. Como os venía diciendo, no suelen apreciarse al mismo tiempo estos dos aspectos, sino que habitualmente primero se aprecia el aspecto económico patrimonial, que se registra con el principio de devengo, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios, y posteriormente, digamos, la obligación se cualifica y es cuando se aprecia el aspecto presupuestario, que requiere algo más. El devengo requiere, como hemos dicho, verificar que la prestación existe y poder valorarla de manera fiable. Tened en cuenta que cuando nosotros recibimos en un almacén una mercancía, lo que reflejaría el principio de devengo, si podemos valorarla de manera razonable esa mercancía en ese momento, lo que reflejaría es la mercancía que tenemos y la obligación bien de pagarla, bien de devolverla. Por eso, el principio de devengo no requiere la conformidad de la prestación realizada con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante el año, como el aspecto presupuestario siempre exige algo más que el económico patrimonial para registrarse en contabilidad, con el fin de evitar dos anotaciones por la misma transacción, los planes permiten que durante el ejercicio se demore el registro del aspecto económico patrimonial y se efectúe junto con el registro con criterio de imputación presupuestaria, es decir, cuando la obligación de pago se pueda imputar al presupuesto. ¿Qué se requiere para esto? Que la obligación sea exigible. Y ser exigible requiere, además de verificar su existencia y valorar la confiabilidad, requiere que evidentemente esa obligación se haya generado de conformidad con los acuerdos que comprometieron y autorizaron el gasto. Además, la imputación al presupuesto requiere otra cosa, es decir, la exigibilidad de la obligación es una condición necesaria, pero no es suficiente para la imputación al presupuesto. La suficiencia la da el existir, el dictarse el acto administrativo de reconocimiento y liquidación. Entonces, nos encontramos con que puede haber obligaciones que están devengadas, obligaciones que son exigibles y obligaciones que están imputadas al presupuesto. Esta posibilidad que dan los planes de que durante el año demoremos, retrasemos el registro del aspecto económico patrimonial con criterio de devengo al momento en que se pueda registrar la imputación a presupuesto por haberse dictado el acto administrativo, es lo que hace que el asiento típico de contabilización de un gasto que debe imputarse al presupuesto sea el de la cuenta de imputación representativa del activo, del gasto o del pasivo, que sirve de contrapartida, la cuenta 400 de obligaciones de pago presupuestario. Imponen un límite, los planes de cuentas, a esta flexibilidad, digamos, del principio de devengo, permitiendo esa demora para hacerlo coincidir con el momento de imputación al presupuesto, y es el cierre del ejercicio. Al cierre del ejercicio todos sabemos que si se disocian el devengo y la imputación presupuestaria de una operación que deba imputarse al presupuesto, entonces hay que registrar el aspecto económico patrimonial con criterio de devengo y dejar para después, normalmente para el ejercicio inmediato siguiente, el reconocimiento presupuestario de esa obligación. Entonces, lo que provoca
que tengamos que utilizar las cuentas 411 y 413 es esa disociación entre el aspecto patrimonial y el aspecto presupuestario, es decir, entre el devengo y la imputación al presupuesto. Cuando eso no se produce dentro del mismo ejercicio, es necesario aplicar criterio de devengo para pulir y para que refleje la imagen fiel el balance, la cuenta de resultados o el estado de cambios del patrimonio neto. Así que el asiento típico, el de cuenta de imputación a cuenta 400, se deshace y lo que hacemos es separar el aspecto económico patrimonial registrando una obligación de pago no presupuestaria, puesto que no podemos hasta que no se dicte el acto de reconocimiento y liquidación, y con posterioridad, normalmente el año siguiente, cuando se dicta ese acto, entonces es cuando se registra la obligación de pago presupuestaria cancelando la no presupuestaria. ¿De acuerdo? Esos acreedores no presupuestarios son o la 411 o la 413. ¿De acuerdo? De manera que la imputación económica queda en el año en que se devenga la operación, se devengan los activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos. Y la imputación presupuestaria se queda reflejada en el año en el que se imputa al presupuesto la operación, por haberse dictado el acto de reconocimiento y liquidación. Vamos a ver qué recoge en la actualidad la cuenta 413. La cuenta 413 se llama acreedores, ya lo sabéis sobradamente, por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Y siempre se ha considerado un farolillo rojo, y no lo es. Es una cuenta que trata de recoger obligaciones de pago que van a tener incidencia en un presupuesto posterior, pero que están devengadas al menos a 31 de diciembre del ejercicio. Así que simplemente recoge obligaciones devengadas. ¿Qué obligaciones? Pues dice la cuenta que es una cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para las que no se ha producido su aplicación al presupuesto siendo procedente la misma. Esta definición es la de toda la vida, de la cuenta inicialmente 409 con posterioridad 413. Es la misma. Quizás por eso no hemos reparado nunca en que podía dar lugar a diferentes interpretaciones. Con gastos realizados o bienes y servicios recibidos, nosotros queremos hacer referencia básicamente a gastos económicos que no tengan carácter financiero, gastos del grupo 6, y queremos hacer referencia a inversiones que no se hayan pactado con pago aplazado, que no surjan con pago aplazado. ¿Vale? Porque se llevarían pues, en las cuentas de arrendamiento financiero, en las cuentas de proveedores de inmovilizar. Más o menos capítulos 2, 4, 7 y 6 del presupuesto. Pero claro, si nosotros vemos la redacción que presenta o la terminología que emplea el texto refundido de la Ley de Haciendas para hablar de estas cuestiones presupuestarias, es muy parecido cuando se quiere referir a todo el estado de gastos, utiliza una terminología bastante parecida a la de la definición de la cuenta, lo cual ha hecho que algunas entidades locales utilicen esta cuenta para cualquier operación imputable al presupuesto. Y así nos encontramos con que hay entidades, y no se puede decir que lo estén haciendo mal, se corresponde con la interpretación, desde luego no con la nuestra, pero sí con la que hacen estas entidades, que cuando no pueden imputar al presupuesto la carga financiera, la traspasan de las cuentas de deuda e intereses a pagar a la 413, por considerarla que es exigible y que bueno, no se puede aplicar al presupuesto porque no se ha podido dictar el acto de reconocimiento y liquidación, a pesar incluso de que se haya pagado. Esto ya nos da una idea un poco de esa heterogeneidad que es en el tratamiento de la cuenta o en la utilización de la cuenta 413, que es una de las razones que motivará la modificación en el futuro de la 413. En esta definición hay otra expresión que también está dando lugar a confusión, que es la última. Dice, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma. Nosotros entendemos que con esta expresión queremos decir que las obligaciones que recogemos aquí, en esta cuenta 413, son imputables a algún presupuesto, no necesariamente al que se cierra. Pueden ser imputables a presupuestos de ejercicios posteriores. De manera que recogemos aquí no solo obligaciones exigibles desde el punto de vista presupuestario, sino también obligaciones que se corresponden con prestaciones que efectuadas en el año que se cierra
nunca deben imputarse a ese presupuesto porque no adquieren la condición de exigibles hasta el ejercicio siguiente. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la cuota patronal de la Seguridad Social del mes de diciembre, a la certificación de obra correspondiente al mes de diciembre. ¿De acuerdo? Es imposible que a 31 de diciembre sean exigibles. Por tanto, la exigibilidad y la imputación al presupuesto se va a producir al año siguiente, pero como está devengada la prestación, se va a registrar con la 413. Bueno, pues esta visión de que la 413 no solo incluye obligaciones exigibles desde el punto de vista presupuestario, sino que incluye obligaciones devengadas correspondientes a prestaciones concluidas a 31 de diciembre, también ha sido motivo de interpretación distinta y, por tanto, pues, ha contribuido a esa heterogeneidad en el uso. Así que, como veis, ya la propia definición de la cuenta, que la verdad yo creía más pacífica desde que se creó la cuenta 409 hace muchos años, pues no está resultando demasiado pacífica. Yo sí que espero que la generalidad de las entidades pues hayan visto la definición de esta cuenta y luego veremos la de la 411 desde esta perspectiva que os comento, ¿de acuerdo? Bien, ya sabemos sobradamente que utilizamos la cuenta 413, como os he comentado, cuando se disocia el devengo de la imputación presupuestaria y se produce en periodos diferentes, ¿de acuerdo? En ejercicios distintos. De manera que el aspecto económico-patrimonial de la operación queda registrado en el año que cerramos y la imputación presupuestaria queda registrada en el año en que se dicta el acto de reconocimiento y liquidación de la obligación. Sabéis también que en la medida en que estamos hablando de obligaciones imputables al presupuesto que cerramos o a un presupuesto posterior, su muerte natural o la cancelación natural de esta cuenta 413 es por aplicación al presupuesto, lógicamente. Muere en la 400 de manera habitual. ¿Qué quiere decir eso? Que si en aquellos casos, vamos a decir, en que esté autorizado el pago con antelación a la imputación al presupuesto, en estos casos, dado que la 413 tiene que ser objeto de aplicación definitiva, tendríamos que considerar que ese pago es un pago pendiente de aplicación, puesto que la obligación no se encuentra en su situación definitiva, podríamos decir. Así que ya sabéis que este tipo de obligaciones, si se paga, voy a decir, por estar autorizado, ese pago con antelación al reconocimiento, si se paga, entonces tiene que contabilizarse ese pago como un pago pendiente de aplicación, ¿de acuerdo? Tendrá que estar relacionado de alguna manera con la obligación de la 413 a la que responde. Fijaros que, por ejemplo, son muy pocos los casos en los que de manera explícita se ha autorizado a pagar una obligación no aplicada al presupuesto, pero el caso más reciente lo encontramos en los mecanismos de pago a proveedores. Creo recordar que en el primero se autorizó, es más, se pagaron las obligaciones que en muchos casos se encontraban registradas en la 413 hacia el verano de aquel año. Y sin embargo, la imputación presupuestaria se autorizó que se realizara antes de finalizar el año. Por tanto, hubo obligaciones que se pagaron estando en la 413 y el registro se tuvo que anotar como un pago pendiente de aplicación. Aquí tenemos el esquema, el cuadro que recoge la información que en la memoria de las cuentas anuales hay que elaborar en relación con estas operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, ¿de acuerdo? No coincide exactamente con la información que os pide el Ministerio trimestralmente o anualmente, ¿de acuerdo? Es un poco más completa porque trata de poner de manifiesto la variación del importe de la cuenta de un ejercicio a otro. En observaciones es importante consignar lo que dice la memoria, y es si hay alguna de esas obligaciones que hay que identificar, claro, gasto a gasto, si hay alguna que en el momento en que confeccionamos las cuentas ha sido ya aplicada al presupuesto, que se ponga. Y si hay alguna razón que justifique que se rectifica el saldo inicial de la cuenta, de manera que el saldo inicial de un año no coincida con el final del año inmediatamente anterior, que se explique. ¿De acuerdo? Esos dos aspectos son de obligatoria consignación en el apartado de observaciones. Aprovecho la ocasión para recordar otra cuestión bastante básica, pero que creo que también todos conocéis, y es que el saldo de la cuenta 413 a final de ejercicio no minora el remanente de tesorería.
Como el remanente de tesorería está conceptuado desde hace unos años como una magnitud de tipo presupuestario, el remanente de tesorería viene a ser, en términos llanos, la acumulación de superávit presupuestarios, de acuerdo, de ejercicios anteriores. En consecuencia, hasta que no se imputa al presupuesto una obligación, no consume recursos presupuestarios. Esa es la razón de que no lo minore. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por supuesto, en la medida en que la existencia de saldo en la 413 puede limitar la capacidad de gasto de la entidad, debe tomarla en consideración a la hora de abordar las consecuencias o valorar las consecuencias que se deduzcan del signo y la cuantía de su remanente de tesorería para gastos generales, de manera especial. Pero claro, no solo en la valoración de estas consecuencias hay que tener en cuenta el saldo de la 413. Tomar en consideración no quiere decir reducir la capacidad de gasto por ese importe, porque puede que parte de esa cuenta esté aplicada ya. O puede que, aunque no esté aplicada a presupuesto, contenga ese presupuesto las previsiones necesarias para imputarlo, y en ese caso no tiene ninguna capacidad de gasto que reducir. Por eso digo tomar en consideración. Como digo, además de las obligaciones de la 413, hay que tomar en consideración cualquier otra circunstancia que afecte o que pueda limitar la capacidad de gasto. La existencia de acreedores por devolución de ingresos pendientes de efectuar, que, como sabéis, se imputan al presupuesto de ingresos minorándolo cuando se requieren recursos para hacerlas efectivas, es decir, cuando se pagan. Entre tanto, no se imputan, no minoran el remanente de tesorería, son las obligaciones de la cuenta 418, pero sí que hay que tomarlas en consideración. Podrían no incidir en la capacidad de gasto si ese importe estuviera ya previsto en las previsiones correspondientes y éstas se hubieran reducido por dichos importes al menos. O sea que no necesariamente van a limitar la capacidad de gasto de la entidad. ¿Qué cosas habrá que tener en cuenta? Pues otras, en concreto la propia marcha de la ejecución del presupuesto en curso, para saber si efectivamente las previsiones se van cumpliendo y para saber si vamos a tener o no que limitar eso y, por tanto, que tratar de compensarlo de alguna manera, si nos parece oportuno, con los ahorros acumulados de presupuestos anteriores que se reflejan en el remanente de tesorería. La otra cuenta de acreedores no presupuestarios que nos permite reflejar el devengo de operaciones no imputadas al presupuesto es la 411, acreedores por gastos devengados. Y dice el plan que recoge esta cuenta obligaciones no vencidas en fin de ejercicio derivadas de gastos económicos no financieros devengados durante el mismo. Interpretación nuestra, lo que siempre hemos pensado que debía ser. Así lo decían las instrucciones anteriores en el capítulo de operaciones de inicio y fin de ejercicio. Se trata de gastos económicos que no tengan naturaleza financiera, ¿de acuerdo? Nunca el subgrupo 66 de gastos financieros. Resto de gastos económicos del grupo 6. Y por no vencidos, nosotros entendemos no terminados. Es decir, se trata de gastos económicos no financieros que están a caballo entre los 2 años. Entonces, si estos gastos estuvieran terminados a 31 de diciembre, los recogeríamos en la 413. Si están a caballo, los recogemos en la 411. En la 413, además, recogemos otras obligaciones de pago, las derivadas de inversiones que se hayan realizado, que se hayan pagado sin pago aplazado. Recogemos expropiaciones, recogemos las certificaciones de obra habituales. Y, desde luego, la 411 y la 413 no son las únicas cuentas que recogen obligaciones u operaciones devengadas. ¿De acuerdo? Hay otras cuentas. Luego las citamos en conclusiones. Bien, el esquema de funcionamiento es cuenta de imputación, en vez de a la 413, pues a la 411. Por eso os decía que la propuesta de modificación para nosotros, claro, quien haya aplicado la 413 con estos criterios que yo os estoy transmitiendo, no va a experimentar prácticamente ninguna alteración desde el punto de vista objetivo del tipo de obligaciones que registra. Es más, creo que se podría facilitar porque esté la prestación a caballo, el gasto a caballo, o esté terminado o sea exigible, irá siempre a la 413. A la 413 si es evidentemente del tipo de prestaciones que se registran ahí, ¿de acuerdo? Porque hay otras cuentas que recogen obligaciones igual que ahora de obligaciones. Pues bien, esta heterogeneidad en el tratamiento o en la aplicación de la 413 y la 411 hay entidades que con la expresión no vencida y con toda la razón del mundo entienden no exigible.
y entonces lo que hacen es recoger a través de la 411 no solo las prestaciones a caballo, sino también los gastos concluidos. Con lo cual, digamos que en este caso se produciría un desplazamiento de obligaciones que hay que recoger en la 413 hacia la 411. Si nosotros juntamos las cuentas ya no hay problema, no sale del ámbito de ambas cuentas, ¿de acuerdo? Entonces hemos tratado de simplificar al suprimir, al incorporar la 411 y la 413 para que no sea necesario distinguir ya si está terminada o no está terminada, es igual. Si está devengada y no hay otra cuenta específica para recogerlo, irá a la 413. La otra razón que ha motivado la modificación de los planes de cuentas, y ahora vamos a ver también del Plan General de Contabilidad Pública, es la frecuencia con la que se viene aplicando el criterio de demorar el registro del aspecto económico-patrimonial de la operación hasta que se pueda imputar al presupuesto por dictarse el acto de reconocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria. ¿Por qué? Porque esa norma, ese principio, ese criterio, está pensando en las cuentas anuales, está pensando en una información estructurada de una determinada manera, información muy normalizada, que se incluye en las cuentas anuales que de ordinario se refieren a un año natural. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy por hoy, sin modificación proyectada, cuando haya suministros de información como los hay, con una periodicidad inferior a la anual, en los que se pide información acerca de la 413, ese límite que impone el plan de que al menos a fin de ejercicio tienen que reconocerse las operaciones devengadas, aunque no puedan imputarse al presupuesto, eso tiene que hacerse con referencia al final de cada periodo al que se refiere el suministro de información. Es decir, que los planes de cuentas no obligan a que solo a 31 de diciembre se registren separadamente el devengo de la imputación presupuestaria cuando se produce esa disociación. Lo permite si hay información que hay que suministrar con otra periodicidad, con mayor frecuencia. Con esa frecuencia deberá aplicarse ese criterio, porque si no la información que se está suministrando no es fiable, o puede no serlo. Tened en cuenta que para la disociación siempre va a venir muy matizada con coste de los procedimientos, relevancia de la información, importancia relativa, etc. ¿De acuerdo? Son estos grandes principios y grandes características de la información las que vamos a tener que poner en especial atención para ver efectivamente si, a pesar de no registrar una obligación devengada como se registra al periodo inmediatamente siguiente, pues no se distorsiona la información porque es a lo mejor un gasto de tracto sucesivo y cuantía similar de un periodo a otro. O sea que este tipo de cosas lo tenéis que tener en consideración ahora y lo tendréis que tener en consideración después. Resumiendo, en este momento, trimestralmente al Ministerio habría que mandarle la información sobre la 413 con el mismo criterio que hemos visto. ¿Por qué? Porque los planes están pensando en las cuentas anuales, pero si hay otros suministros de más frecuencia, hay que aplicar ese criterio de semicierre al final de cada periodo de suministro de información. Pues bien, estas dos razones, esta heterogeneidad que se aprecia en las distintas administraciones públicas, porque yo os comento entidades locales, pero pasa también con las comunidades autónomas, y el hecho de que los suministros de información se pueden revelar insuficientes, los suministros trimestrales en adelante, pues la modificación que se ha planteado tanto del plan público como de los planes de cuentas locales supone el registro mensual de las operaciones devengadas, no el registro anual ni trimestral, sino el mensual. Bien, la modificación del Plan General de Contabilidad Pública, al que nos adaptamos todas las administraciones públicas antes o después, se inició al mismo tiempo que la modificación de los planes de cuentas locales. Los dos proyectos de orden salieron con destino a recabar los informes preceptivos el mismo día. Pero la tramitación de las normas reglamentarias de entidades locales es un poco más dilatada en el tiempo porque requiere otro tipo de informes, de órganos en los que participan las entidades locales. Y eso hace que la tramitación sea larga. Fijaros que ambos proyectos los iniciamos en el mes de septiembre de 2016. Bueno, pues el proyecto que modifica el Plan Marco, el de 2010, el Plan General de Contabilidad Pública, se dictó, se aprobó esa modificación el 16 de diciembre
y se publicó el 28 de diciembre. Y la orden que modifica o que va a modificar los planes de cuentas locales, pues todavía está en informe de las entidades locales. Hemos recibido observaciones de la FEM, es decir, está en tramitación y le falta el informe todavía de la Comisión Nacional de Administración Local, a la que todavía no se ha remitido. Entonces, bueno, pues la tramitación se hace bastante larga, pero los criterios que se incluyen en una y en otra norma son idénticos. La Orden 1970 del 16, que es la que ha modificado el Plan General de Contabilidad Pública, en definitiva, lo que hace es suprimir la cuenta 411, que he cometido un error, no se llama en el Plan General de Contabilidad Pública acreedores por gastos devengados, se llama acreedores por periodificación de gastos presupuestarios. Su contenido se incorpora a la cuenta 413. Y la nueva cuenta 413, que se llama acreedores por obligaciones devengadas, lo que recoge son obligaciones devengadas que no se recogen en otras cuentas del plan y que son prácticamente las que veníamos registrando hasta ahora. La frecuencia mínima de utilización en el Plan General de Contabilidad Pública se ha situado en el mes como referencia y se elabora nueva información en la memoria, porque claro, ya se desvincula mucho más del presupuesto del ejercicio corriente y la utilización de la 413. El proyecto de orden que modifica los planes de cuentas locales tiene el mismo contenido. Se elimina la 411, que en nuestro caso sí se llama acreedores por gastos devengados, y se incorpora la 413. Exactamente igual para responder exclusivamente al principio de devengo, es decir, al registro del aspecto económico patrimonial de aquellas operaciones que deben aplicarse al presupuesto y que no tienen otra cuenta específica como deudas, intereses a pagar, proveedores de inmobilización. La frecuencia se ha mantenido la del plan marco mensual en el modelo normal y anual en el modelo simplificado. Y la información de la memoria, que ahora después la comentaremos. Tenemos aquí la nueva cuenta 413, acreedores por operaciones devengadas. Dice que recoge deudas derivadas de operaciones devengadas no recogidas en otras cuentas del plan. Es decir, es la cuenta residual, no por ello con poco contenido ni muchísimo menos, es la cuenta residual para recoger deudas devengadas, obligaciones de pago devengadas. Por tanto, hay otras cuentas que la recogen como ahora. Préstamos, ¿vale? Deudas, intereses a pagar, provisiones, recogen obligaciones devengadas, estimadas con fiabilidad. Entonces, básicamente, lo que recoge son obligaciones devengadas por gastos económicos no financieros que hayan surgido sin pago aplazado, ¿de acuerdo? Porque las que hayan surgido con pago aplazado tendrán acreedores por arrendamiento financiero y proveedores de inmobilización. Al devengo de la operación, cuenta de imputación contra 413, exactamente igual que ahora, y cuando se dicte el acto de reconocimiento, igual. Como ya no está vinculada, o está menos vinculada a la ejecución presupuestaria, tenemos pensado desarrollarla en divisionarias como ahora. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que si alguna entidad local tiene interés en detallar en divisionarias que se correspondan con las de la 400 o que no se correspondan necesariamente con las de la 400, lo puede hacer. Las instrucciones de contabilidad lo permiten. Crear cualquier divisionaria que no haya creado el ministerio. La información en la memoria sobre estas obligaciones u operaciones pendientes devengadas y no imputadas al presupuesto se va a recoger en un nuevo apartado de la memoria, en el 7 de la información presupuestaria. Desaparecerá el actual apartado C de la información de presupuesto de gastos de ejercicio corriente, donde se recoge ahora la 413, y pasará, después del remanente de tesorería, a ocupar el apartado 7, ¿de acuerdo? De ese epígrafe 24. Y pasa al 7 porque, claro, puede afectar a obligaciones imputables al presupuesto del año que cerramos o imputables a un presupuesto posterior, si es que esas obligaciones se tornan exigibles y se dicta el acto en un momento posterior. ¿De acuerdo? Así que ya no afecta solo al presupuesto corriente y hemos preferido sacarlo. Habrá que indicar la cuenta de contrapartida. ¿Cuándo se va a aprobar la modificación? Esperamos que en 2017. Todavía no lo sabemos. Hoy por hoy, la fecha de aplicación de esa modificación es la que tenía originalmente cuando salió de la intervención general con destino al Ministerio en septiembre de este año pasado, que es 1 de enero de 2017. ¿De acuerdo? Pero no sé cómo quedará. Sinceramente no os puedo decir si quedará definitivamente esa fecha, si se modificará o qué.
Lo que sí os puedo decir es que cualquier norma que está en proyecto es susceptible de cambios y que vamos a tratar de que sean lo más imperceptibles posibles para vosotros, porque sabemos que estáis muy saturados de elaborar información, de fiscalizar, de contabilizar, de suministrar información, etc. Pero sí que es importante que en esta materia todas las administraciones públicas hablemos el mismo lenguaje y utilizamos la cuenta 413 para exactamente las mismas operaciones, cosa que ahora no se está produciendo. Hasta que entre en vigor la modificación de los planes de cuentas, la Intervención General hizo una recomendación técnica para que ensayarais con la cuenta 413 actual en el registro mensual para poder analizar procedimientos, etc. De acuerdo, de manera que hay una nota informativa del año pasado, la 1/2016, en la que se recomienda a las entidades que aplican el modelo normal esa utilización de la cuenta 413 con frecuencia mensual. Es una recomendación. Lo que ya no es una recomendación es la utilización trimestral, porque tenéis que suministrar información de esta cuenta trimestralmente en el modelo normal, o sea, en más de 5.000 habitantes, y por tanto debéis utilizar el criterio que dice el plan, y es cerrar, por así decirlo, trimestralmente estos efectos. Como conclusiones, la cuenta 413 responderá exclusivamente al principio de devengo, con lo cual nos encontraremos que hay obligaciones por prestaciones a caballo, no concluidas, obligaciones por prestaciones concluidas pero no exigibles, porque no se ha acreditado la conformidad de la prestación con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto. Y nos podremos encontrar obligaciones exigibles por haberse acreditado tales circunstancias y no haberse imputado al presupuesto, porque no ha dado tiempo, porque se ha alargado más de lo previsto la realización del gasto, porque se inició más tarde de lo previsto, o porque no tiene crédito o por cualquier otra razón. La contabilidad no entra a enjuiciar ese tipo de cosas. El contable sí, si es el fiscalizador. Se utilizará en principio al menos al final de cada mes en el modelo normal y al final de cada año en el modelo simplificado. Existen otras cuentas que recogen obligaciones devengadas, como proveedores de inmovilizado, acreedores por leasing, deudas e intereses a pagar y también las provisiones, que aunque no tienen una relativa incertidumbre, siguen siendo obligaciones de pago. El saldo de la 413 no minora el remanente, pero sí tenemos que tomar en consideración la información que proporciona esta cuenta a la hora de analizar las consecuencias del remanente. Y la utilización de la cuenta 413 es independiente y ajena tanto del procedimiento que resulte aplicable para conseguir el reconocimiento y liquidación de la obligación, como del procedimiento que hubiera que iniciar en su caso para exigir responsabilidades si es que la actuación se hubiera llevado a cabo con infracción del ordenamiento jurídico. Bueno, y yo con esto termino mi intervención. Me he pasado un poquito de tiempo, disculpas.